Han pasado más de 20 años y el tiempo se ha encargado de borrar a uno de los escritores chilenos más importantes del siglo XX. Braulio Arenas, a través del espejo. Su vida y obra se encuentran perdidas. Recuperarlas significa recorrer un enigmático y sorprendente laberinto. La entrada a este recorrido se encuentra en la infancia de Braulio. Esta transcurrió en La Serena. Estaba rodeado por su padre, madre y 5 hermanos. Poco tiempo va a durar la armonía, ya que sus padres mueren cuando él tenía menos de 10 años. El pequeño Braulio debe dejar atrás para siempre su niñez y su ciudad natal. Después de estar un año en Quillota, llega a los 16 años a Santiago para terminar sus estudios. La capital lo sorprende y la modernidad se le presenta como una gran invasión. Sumado a esto, tiene la mayor influencia a través del poeta Rosamel del Valle. Él fue su primer maestro y amigo, que por aquella época desarrollaba las nuevas tendencias literarias como el surrealismo, proclamado con el primer manifiesto de 1924, definido por Breton. Surrealismo, dictado del pensamiento, con exclusión de todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral. Esta nueva doctrina toca profundamente a Braulio Arenas, y él absorbe de una manera radical estos nuevos postulados. Un rato pero el sueño no llega, hay que ver el sueño que es demoroso. Cualquiera que entrara a la pieza se asustaría de verme encima de la cama saltando como un loco. Encima de la cama me pongo los zapatos y abro la ventana para ver la noche. No sé qué necesidad tengo de ponerme los zapatos para abrir la ventana, ni abrir la ventana para ver la noche, porque la noche está en todas partes. El fragmento anterior es el primer resultado del acercamiento de Arenas hacia el surrealismo. En sus líneas podemos ver con claridad la presencia del insomnio, tópico típicamente surrealista. Esta adhesión temprana al surrealismo será clave en su próxima parada a Talca. Braulio, al llegar, es matriculado en el Liceo de Hombres de Talca. Aquí encontrará bastante inquietud intelectual y una enorme biblioteca que devorará durante su estadía. Lo más importante de su paso por el liceo será conocer a 2 alumnos muy similares a él, Enrique Gómez Correa y Teófilo Cid. Los 3 poetas serán amigos y compartirán los mismos anhelos literarios. Los 3 jóvenes poetas se trasladan a Santiago en 1935 a estudiar leyes. Por esos años se respiraba en Chile un ambiente de agitación política y social. El mundo estaba a puertas de la Segunda Guerra Mundial y además las principales corrientes filosóficas invadían el pensamiento del hombre. El plazo aquel no era nostálgico, era temerario, era audaz y era desinhibido. ¿Cómo se explica, cómo se podría explicar para ustedes 3 el que hubiera 12 grupos literarios en el Santiago de entonces? 12. Y todos libres, con un ánimo, cada uno de esos grupos o agrupaciones, de decir el mundo y de decir su país, su América. Aquí, hace más de 70 años, en una tarde lluviosa de 1938 y con los 2 pisos atestados de personas, Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa y Teófilo Cid leen vanguardistas poemas y se bautizan como el grupo surrealista Mandrágora. Un estudiante de la época, llamado Fernando Onfray, fue testigo de esto y narró su versión. Una tarde estaba yo estudiando y un amigo me dijo: allá en el auditorio van a hablar 3 poetas maulinos. Sin saber cómo, mecánicamente me encontré sentado en una butaca. Comenzaron el acto
y realmente fue como 3 volcanes que entraban en erupción. Leyeron poesía que no entendió mucha gente, manifiestos. Era más que la poesía, era el hombre entero que se hacía presente en la sociedad, no solamente por su presencia de poetas, sino con su presencia de hombres cabales que querían transformar el mundo, luchando por la libertad con una nueva poesía libre. La gente que asistió se dividió, hubo gente que protestó y se fue, otros nos quedamos aplaudiendo a rabiar. El grupo desde ese momento se forma oficialmente y se da a conocer. Publicarán la revista Mandrágora, donde intentarán, con la poesía, alcanzar la libertad del pensamiento. La mandrágora, como era una planta, gemía, se quejaba. Era una planta humana, hermosa. Ahora bien, el que consiguiera arrancar esa maleza que estaba creciendo ahí sin morir ahí mismo, ese obtenía de golpe el honor, el amor, las riquezas, todo. Ese es el mito de la mandrágora. Pablo Neruda iba a realizar un discurso de despedida. Cuando llegó el momento y ante la expectación del público presente, Braulio Arenas se abalanzó sobre el escenario, le quitó el discurso a Pablo Neruda y dijo: yo no voy a permitir que un señor que no ha dado cuenta de vida o de vida cuenta de una colecta para los niños españoles venga a hablar aquí. Y le arrebató y le rompió en 1000 pedazos su discurso. Lo molieron al pobre Braulio. Y nosotros hicimos lo que pudimos ahí. Me divertí, sí, viendo la guerra esa. Días más tarde, Arenas declaró su versión de los hechos en la revista Mandrágora. He roto un discurso imbécil, porque tengo derecho a hacerlo, desde el momento que soy un poeta. Y claro que fue un poeta, y también lo fueron los otros 3 integrantes, quienes a través de la revista Mandrágora, exposiciones y actos dejaron un imborrable legado que sigue hasta el día de hoy influenciando a las nuevas generaciones. El surrealismo como movimiento comienza a agotarse, y en Chile el grupo Mandrágora empieza a tener severas diferencias, principalmente entre Arenas y Gómez Correa. Es así como el grupo Mandrágora deja de publicar la revista y se disuelve. Braulio Arenas se aleja del surrealismo y empieza a buscar un lenguaje poético propio que le permita comunicarse con el lector. Braulio deja de mirar la literatura francesa y busca nuevas formas de expresión en tradiciones más cercanas como la española y la chilena. El primer resultado de esta búsqueda será uno de sus mejores libros, El discurso del gran poder. Fue un libro que se distanció del surrealismo y que evidenció un intento por encontrar la claridad. El poeta ocupa un registro sencillo y el poema tiene un orden arquitectónico claro a lo largo de sus casi 20 páginas. Braulio Arenas encuentra lo que buscaba para su poesía en 1958 cuando viaja a un encuentro de escritores dirigido por Gonzalo Rojas. Esta mirada abierta hacia el pueblo, en esos días se usaba mucho la palabra pueblo, eso influyó en Arenas. Y yo pienso que lo llevó a escribir varias páginas, algunos relatos también distintos, ajenos a la estética surrealística, muy distantes ya. Arenas centró su atención en la provincia chilena. Por esto el poeta ya no busca en el insomnio o los delirios del sueño. Copio del natural este paisaje, esta mañana sobre Ancud abierta. Copio la nube sobre el mar, besando raudas sirenas. Con este nuevo registro se emparenta con la poesía de los lares, fundada por el poeta chileno Jorge Telier. En esta poesía el poeta se propone salvar las cosas con la palabra, ya que sabe que al nombrarlas, las hará perdurar.
Arenas, hasta aquí, ha experimentado un notorio cambio en su poesía. Sin embargo, algo que no va a cambiar en él es su personalidad. Así lo recuerda Gonzalo Rojas y su sobrino Alberto Arenas. Una nariz como de pájaro, unos ojos como de pájaro. Braulio era un pájaro. Braulio particularmente fue un personaje que vivía un mundo de características diferentes a lo habitual, a lo usual. Pero no era un ser liviano, así. No, yo nunca lo vi rencoroso y eso es muy buen recuerdo, ¿eh? No le funcionaba ese asco tan chileno del rencor. Idealista y antipragmático. También encontramos en su obra la presencia del amor inconcluso. Braulio Arenas no tuvo esposa ni hijos. Tuvo amores que están secretamente en sus obras. Queda de manifiesto al leerlas que estos nunca llegaron a concretarse. Era un hombre como todos los hombres. Evidentemente le gustaban las mujeres. No había ninguna cabida para que él tuviera un renuncio a aquello. Pienso que era un hombre tremendamente normal. Tal vez lo normal es de que no se casara. Yo diría, Braulio es un romántico. Claro que sí. Años más tarde, después del golpe de Estado, en 1977, Braulio Arenas escribe un poema titulado Chile es así, donde respalda al gobierno militar. Las adhesiones políticas son turbulencias, no alcanzan a ser pecados, esa palabra asquerosa. No creo jamás que Braulio haya construido un mundo que hubiera hecho un balance político por haber hecho ese gesto, sino que derivado de gestiones más bien de este laberinto tan poco político y tan poco, más bien propio de la apolítica. Esto de si fue una mala persona por haberse inscrito o haber puesto esas líneas a favor de la Junta de Gobierno, o si no fue mala persona. No fue mala persona, no. El disparate para mí, un disparate chico pero grande, es haber escrito unas líneas que era la canción de la Junta de Gobierno. Es una mierda nomás, pero una mierda mierdilla nomás. Después de haber entregado su vida a la creación, el escritor recibe en 1984 el Premio Nacional de Literatura. Nada de renombre. Braulio no buscó el renombre. Eso ponlo. Braulio nunca buscó el renombre. Nunca. Luego de unos agitados años, Arenas se enferma de cáncer durante los primeros meses de 1988. Escaso tiempo va a resistir hasta que llega su muerte el día 12 de mayo. Pudieran pasar unos años largos todavía y alguien dijera, miren, aquí me encuentro unos versos de Braulio Arenas, qué bonito. No importa que sea él, pero aquí están sus versos. Merece leerse, merece ser leído y releído. Eso es todo. Apenas lo que lo semi-salva a uno, si es que hay salvación, es su propia escritura. Nada más. Eso es todo. El Braulio, lo quiero al Braulio. Braulio Arenas fue un multifacético escritor, un excelente poeta y novelista. Además fue ensayista, artista visual y dramaturgo. En otras palabras, un creador excepcional. Con este proyecto se abren las puertas al mágico mundo creado por Braulio Arenas.